A continuación, queremos presentar al doctor Lakshmi Yatam. El doctor Yatam es profesor y jefe del Departamento de Psiquiatría, director del Instituto de Salud Mental de la Universidad de British Columbia en Vancouver y además presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica. Tiene muchísimos premios recibidos y como bipolarólogo a uno lo que le gratifica mucho que escuchar a quien ha recibido el premio Mogen Shu de la Sociedad de Trastornos Bipolares. Doctora Grameña. Es un honor para todos los que estamos acá recibir al doctor y él nos dará una conferencia sobre avances recientes en el tratamiento de la depresión bipolar. Doctor. Thank you so much for that kind introduction, and thank you to Paul, Rodrigo, and other members of the organizing committee for inviting me. This is my first time to Chile, and we've had a great time. We spent about 4 days in San Pedro and came back to Santiago a couple of days ago, so it's been lots of fun. I also wanted to thank you all for staying late. I know it's been a long day for all of you. And of course, the good news is that this is the last presentation, I think, isn't it? Or maybe there's a satellite symposium after that. But anyway, at least as a part of the scientific program, this is it. And I've been told that I have about 45 minutes for a presentation, so I will not take any longer than that. And then we'll see if we have any time for questions as well. So I've been asked to talk about this in the treatment of bipolar depression. So these are some of the things that I'm going to try and cover in the next 45 minutes. So the first thing that we'll do is we will talk about the evidence for efficacy of currently and commonly used treatments for bipolar depression. Then we'll review the CanMat recommendations for treatment of bipolar depression. And then I'll talk a little bit about some of the new and emerging treatments for bipolar depression. Some of them, of course, are probably not available in Chile as yet, but hopefully in the near future, they might make it here. Before I do all of that, I just wanted to share with you my disclosures. So here are some of the companies that Las empresas para las cuales yo he trabajado en los últimos años en distintos ámbitos. So the first question is, we're talking about bipolar disorder, and when we think about bipolar, the first thing that comes to our head is mania, right? Because without mania, there is no bipolar disorder. And yet, the question is, why do we ¿Por qué pensamos tanto en la depresión bipolar? ¿Por qué es importante reconocer y tratar la depresión bipolar cuando comúnmente asociamos la bipolaridad con la razón es que es algo sencillo. Bueno, la mayor parte de la carga de la enfermedad en las personas con trastorno bipolar es planteada por la depresión. Como dije, aunque pensamos en la manía como la característica más importante de la bipolaridad, cuando nosotros tomamos en cuenta la trayectoria longitudinal de la enfermedad, la mayoría de los pacientes padece síntomas depresivos durante más tiempo que síntomas hipermaníacos. En esta diapositiva tenemos un resumen, una revisión sistemática de diversos estudios que analizaron las trayectorias a largo plazo, la condición sintomática de las personas con trastorno bipolar. Y lo que podemos ver ahí es que los pacientes están bien un 50% del tiempo. Eso es a pesar del tratamiento que nosotros les damos.
Estos son pacientes que los ven en las clínicas y se les hace un seguimiento de manera naturalista. Lo que hemos encontrado nosotros entonces es que los pacientes están bien la mitad del tiempo. La otra mitad del tiempo tienen síntomas. Y si vemos qué tipo de síntomas experimentan más comúnmente durante el periodo sintomático, notamos que los síntomas depresivos, un 35% de las veces, 8% de las veces síntomas hipomaníacos, manía, y 4% mixturas, ansiedad. Durante el periodo sintomático, un 70% de las veces es ocupada por la depresión, síntomas depresivos. Por eso nosotros pensamos que la depresión plantea la mayor carga de enfermedad para aquellos con trastorno bipolar. ¿Y por qué es eso? Estamos hablando de bipolaridad, pero ¿por qué es que la depresión plantea la mayor carga de enfermedad? Algunas de las razones aparecen acá en la diapositiva. Una es que generalmente la depresión es la primera presentación de la enfermedad. Si usted le pregunta a 100 pacientes con trastorno bipolar, 100 pacientes que tienen diagnóstico establecido de bipolaridad, si usted les pregunta cuál fue el primer episodio del ánimo, un 70% o 2/3 va a señalar que la depresión fue el primer episodio. Bueno, la mayoría de los pacientes bipolares comienzan con episodios depresivos y en algún momento posteriormente tienen un episodio maníaco. Y ahí es cuando se diagnostica como que tienen trastorno bipolar 1. Y también los episodios depresivos en relación a los episodios maníacos parecen ser más frecuentes y también más prolongados. Y los episodios depresivos parece que causan mucho deterioro psicosocial y laboral. Y si vemos cuándo los pacientes con trastorno bipolar es más probable que intenten suicidarse y se suiciden verdaderamente es durante el episodio depresivo. El riesgo de suicidio es mucho mayor durante los episodios depresivos. Y finalmente, y lo más importante, tenemos toneladas de tratamientos que funcionan muy bien para tratar la manía aguda. Antipsicóticos atípicos funcionan bastante bien, estabilizadores del ánimo también, pero cuando se trata de la depresión, tenemos pocos tratamientos probados, tanto para la depresión aguda y también para prevenir la depresión. Esa es la razón por la cual los pacientes con trastorno bipolar pasan muchísimo tiempo experimentando síntomas depresivos. Ahora, esta diapositiva resume todos los tamaños muestrales razonables de doble ciego. Estos son estudios que se han hecho para tratar depresión bipolar aguda. Como se ve acá, hay unos 25 estudios que comparan un agente con placebo. Estas son monoterapias. Se compara un agente específico con placebo para ver si es eficaz para los síntomas depresivos. Lo más importante es que de esos 25 estudios, solamente 12, el fármaco testeado fue más eficaz que placebo. Es decir, casi la mitad de los estudios muestran que el placebo fue tan bueno como el fármaco, lo que ilustra cuán difícil es encontrar medicamentos que funcionen bien para tratar la depresión bipolar aguda. La mayoría de las personas, cuando ven esto, los clínicos señalan, mira, en mi práctica, yo rara vez uso monoterapia para tratar bipolaridad. Entonces, ¿qué pasa con la combinación? ¿Hay algún estudio? Y la respuesta es sí. Ha habido unos cuantos estudios controlados, incluso con estrategias de combinación. Esta diapositiva les muestra todos los estudios que se hayan hecho alguna vez para tratar depresión bipolar aguda. Aquí tenemos 13 estudios en total. Solamente en 5 ocasiones la combinación fue mejor que la monoterapia. Incluso las combinaciones no funcionan tan bien. Si vemos acá, los agentes que funcionan bien como combinación son lumateparona, lurasidona y también la motrigina
y agregarle fluoxetina o lanzapina. Eso funciona bastante bien en estudios controlados de tamaño razonable. Al revisar entonces estos estudios clínicos con placebo, monoterapia y combinación, uno nota cuán difícil es poder definir buenos tratamientos para manejar la depresión bipolar aguda. Teniendo eso en mente, voy a compartir con ustedes los datos de algunos de los nuevos compuestos y posteriormente voy a mencionar las recomendaciones del grupo CANMAT. En esta diapositiva podemos ver los datos de 2 estudios de lurasidona. Uno, estudio de monoterapia, donde lurasidona se comparó con placebo en 2 dosis flexibles distintas. Luego, en el otro estudio, lurasidona se agregó a un estabilizador del ánimo y se comparó con un placebo añadido. Y en estos estudios, como se puede ver acá, la monoterapia fue más eficaz que placebo y agregar lurasidona a litio o valproato también fue más efectivo que el placebo para poder mejorar los síntomas depresivos. Sobre la base de ambos estudios, la FDA y las autoridades reguladoras en muchos países aprobaron lurasidona monoterapia y también terapia accesoria para tratar depresión bipolar. Y hasta donde sé, ojalá llegue a Chile en el futuro próximo. Lurasidona es un antipsicótico de segunda generación. Y nosotros siempre nos preocupa los problemas metabólicos con los antipsicóticos de segunda generación. Lurasidona no causa mucho aumento de peso. Tampoco eleva los niveles, tanto el perfil lipídico. Es de cierta manera un perfil más benigno desde el punto de vista metabólico, pero sí causa acaticia. Como pueden ver acá, algunos pacientes experimentaron acaticia y también síntomas extrapiramidales. No todos, sin embargo. En nuestra práctica clínica, muchos pacientes la toleraron bastante bien, pero hay algunos que incluso con 20 miligramos comienzan a reportar acaticia. Para ellos no es un buen medicamento, pero para el resto, sí, o sea, bien, el tema acá es que no hay un medicamento que funcione para todos. Tenemos que nosotros como clínicos dilucidar qué medicamento es más apropiado para qué tipo de paciente. Aquí tenemos otro medicamento que se llama cariprazina. Tampoco está disponible acá. Un compuesto muy interesante. Es un agonista parcial de 2D3. Es como aripiprazol, pero un poco más como aripiprazol, tiene una afinidad por D3 más que por D2. Y tiene un agonismo parcial a 5-HT1 y antagonismo a diversos 5-HT2. Se metaboliza exhaustivamente para CYP3A4. El compuesto padre tiene una vida media de 2 a 4 días. El metabolito se llama didesmetilcaripricina. Vida media es 2 a 3 semanas. Entonces, en este momento, si este compuesto muestra eficacia en prevenir episodios del ánimo, va a ser una opción excelente, ya que aunque el paciente se salte la dosis 1 o 2 días, no haría una gran diferencia, porque permanece en el sistema lo suficiente como para ser eficaz. Este es un compuesto que descubrió una empresa húngara y comenzamos a diseñar estudios desde hace varios años. Este estudio que ven ustedes acá en la pantalla fue diseñado en el año 2007, hace bastante tiempo, cuando se descubrió el compuesto. En ese momento no teníamos ni idea de si iba a funcionar para la depresión bipolar. Los convencimos que
Bueno, en cuanto a depresión, hay miles de fármacos para manía, así es que mejor hagamos el estudio para depresión. No teníamos idea de la dosis. En ese estudio había 2 dosis flexibles y que están acá en la pantalla. Esas son las 2 dosis flexibles. Y al final del estudio, cuando hicimos el análisis, no encontramos ninguna diferencia entre las dosis del medicamento y placebo, lo que fue muy desmoralizante. Queríamos nosotros tener esta nueva forma de tratamiento. Y después, lo que encontramos en los detalles es que In that trial, 60% of patients met criteria for response. criterios de respuesta, un 60%. Now, if you remember, I showed you the naturalistic Mostré data, datos and naturalistas. patients are well only 50% of the time. So even some of the treatments that we clinically use for treating bipolar people, it's hard to get half of them better. And yet with placebo, 60% got better with this study. So we said, well, there's something wrong with the study. So, we did a lot of digging and came up with some things that we thought we needed to fix. So we said to the company, we need to do more studies. Now, those of you that work with the pharmaceutical companies, they're incredibly risk-averse. Que son adversos al riesgo. Si fracasa, But miraculously, we were able to convince this company to do more studies, and they agreed. Then we did a second study, which was called MD56, with 3 different doses, 0.75, 1.5 milligrams, and 3 milligrams. And in this study, en este estudio, 1.5 worked well. 1.5 funcionó bien, 3 miligramos mostró alguna señal y después 2 estudios más, ambos positivos también. Ahí están los resultados. Se ve que los 3 estudios, si nosotros vemos 1.5 miligramos, valor P significativo, menos de 0.5. Es decir, los 3 estudios, 1.5 miligramos funcionó. Y sobre la base de eso, la FDA aprobó este medicamento para tratar depresión bipolar aguda. Imagínense por un minuto que si no hubiesen asumido el riesgo, no tendríamos este medicamento. A veces, cuando uno ve estas respuestas a placebo, hay que pensar en, bueno, ¿qué se hizo mal y cómo se puede resolver? Hicimos otros análisis también con cariprazina para ver que si funciona con depresión bipolar, hay algunas características específicas que pueden predecir la respuesta, si son varones, mujeres, algún grupo étnico, IMC, y lo que encontramos es que no importaba, funcionaba igual para todos. También vimos características clínicas. Vimos la duración del episodio depresivo, el número de episodios depresivos previos, episodios maníacos y también la polaridad del ánimo. Si el paciente tenía un curso predominantemente depresivo o maníaco, si hacía la diferencia en términos de eficacia. Y encontramos que parecía funcionar independientemente de todo ello. Fue un avance importante. En cuanto a los efectos colaterales, como con lurasidona, desde el punto de vista metabólico es bastante bueno. Pero, al igual que lurasidona, tiene ahí una labilidad en cuanto a efectos colaterales extrapiramidales. Puede causar acaticia, puede causar EPS, especialmente con dosis altas. Yo creo que con estos agonistas parciales, a medida que suben las dosis, comienza a comportarse como antagonistas. En la depresión bipolar 1,5, esa dosis, no se ve mucho de los síntomas extrapiramidales, pero cuando trata la manía, ahí se usan dosis más altas, como 6 miligramos, y puede comenzar a ver algunos de estos síntomas. El otro compuesto se llama lumateperona. Es un agonista parcial presináptico de 2 y antagonista de 2 postsináptico. También tiene antagonismo 5-HT2, inhibe la recaptura de la serotonina y modula la transmisión del glutamato. Acuérdense, en los 80, en los 90, nos alejamos de los tricíclicos
los antipsicóticos de primera generación que afectaban muchas cosas y comenzamos a desarrollar medicamentos que se supone tienen que ser más limpios, como los serotoninérgicos. Bueno, pero ahora la tendencia es ir más hacia áreas de forma tal que tenga mayor eficacia y tratar objetivos que tienen que ver con el perfil de eventos adversos. Este es el perfil farmacológico para lumateperona. 3 estudios hay hasta ahora, 4 están en marcha. 2 estudios en cuanto a la eficacia para tratar depresión bipolar como monoterapia. Y un tercer estudio, una terapia adjunta, se agregó lumateperona. Viendo los resultados, este es un estudio internacional donde se comparan 42 miligramos de lumateperona con placebo. Se ve ahí una diferencia importante en términos de mejora de síntomas depresivos. Una de las cosas con respecto a este estudio específico es que tenía bipolar 1 y bipolares 2. La mayoría de los estudios de depresión bipolar se tiende a reclutar solamente bipolares 1. Este estudio tenía un pequeño número de bipolares 2 también. Le pedimos a la empresa que viera la señal para los pacientes bipolares 2 para ver cómo funcionaba ahí. Lo que fue interesante, y es muy preliminar, tiene que ser confirmado todavía, pero sí observamos el cambio en el puntaje de depresión, 4 puntos de ventaja para lumateperona y placebo en pacientes bipolar 1. Y en pacientes bipolares 2, 7 puntos de ventaja, lo que es buenísimo porque, por lo general, uno tiende a ver una mayor eficacia en los pacientes bipolares 1 que en los bipolares 2. La pregunta es si es que hay algo aquí en este medicamento que da una mejor eficacia en ese grupo. Cuando esté disponible el próximo estudio, le vamos a dar un vistazo. La terapia adjunta tiene 2 dosis distintas, 28 miligramos y 42 miligramos. El de 42 miligramos funcionó comparado con agregar placebo. 28 se veía mejor, pero no fue. Yo creo que sobre la base del resultado del estudio podemos decir que 22 miligramos funciona. 28 quizás, pero no estamos seguros. Hablemos sobre la historia de los antidepresivos, que es algo que probablemente es de lo más controvertido en psiquiatría. ¿Deberíamos usar antidepresivos en la depresión bipolar? Y la respuesta depende de a quién le pregunte usted. Si le preguntan a alguien de Estados Unidos, la mayoría dirán no, no usen antidepresivos. Si le preguntan a alguien de Europa, dirán, por supuesto, antidepresivos, le salva la vida a la gente con la depresión, hay que usarlos. Si le preguntan a alguien de Canadá, dicen, depende. Así que es algo que probablemente la respuesta está entre medio. Y sabemos que pueden funcionar para algunos pacientes, pero no para todos. Hace unos 4 o 5 años tuvimos interés en responder esta pregunta. Hicimos una revisión de la literatura y encontramos que habían metaanálisis previos que evaluaban la eficacia de los antidepresivos. Y cuando vimos esos metaanálisis, lo que encontramos fue que un número de ellos incluían estudios con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO. Y bueno, actualmente no recomendamos usar tricíclicos para el trastorno bipolar y tampoco monoterapia. Así que si se hace el metaanálisis incluyendo estos estudios y uno genera recomendaciones es inútil porque nadie ya trabaja así. Así que dijimos, si realmente queremos tener un impacto en la práctica clínica, necesitamos mirar solamente estos estudios que usen antidepresivos nuevos de segunda generación como SNRIs o SSRIs. Así que hicimos un metaanálisis. Pablo fue uno de los coautores. Lo publicamos en Lancet Psychiatry 2016, creo, y estos son los resultados del metaanálisis. Vimos una señal para eficacia. Se puede ver el valor P, que es significativo. Este metaanálisis que combina estudios de solamente
antidepresivos como terapia adjunta de segunda generación sugiere que los antidepresivos son efectivos, pero hay un gran pero. Si uno mira la diferencia media estandarizada que llamamos tamaño de efecto, es bastante pequeño, 0.17. Y yo creo que lo que esto está sugiriendo, por lo menos en mi interpretación, es que la terapia con antidepresivos de segunda generación es útil para algunos pacientes con depresión bipolar, pero no para todos. Y luego, por supuesto, el tratamiento o la terapia electroconvulsiva que todos usamos. Y la pregunta es si la terapia electroconvulsiva ofrece algún beneficio para las personas con depresión bipolar. Este es un muy buen estudio hecho por un grupo de Suecia, donde tomaron personas con depresión bipolar que no estaban mejorando con la farmacoterapia. Los podemos llamar resistentes a tratamiento con medicamentos, y los aleatorizaron a un algoritmo o farmacoterapia basada en evidencia algorítmica, terapia electroconvulsiva, y luego vieron las tasas de respuesta a las 6 semanas. Y lo que encontraron fue que a las 6 semanas, más o menos 35% de los pacientes que fueron aleatorizados a la farmacoterapia algorítmica cumplieron criterios de respuesta, pero el grupo de terapia electroconvulsiva respondían, confirmando claramente la experiencia de todos nosotros como clínicos de que cuando nada funciona, haga terapia electroconvulsiva, porque va a funcionar para muchas personas. Es una buena opción. Con esto, como muchos de ustedes sabrán, hemos publicado las guías de tratamiento, las guías CANMAT para trastorno bipolar por muchos años. Comenzamos el 2005, y porque la información cambia rápidamente, las actualizamos en forma frecuente. La actualización más frecuente fue el 2018. Introdujimos nuevos elementos en esta actualización, y una de las cosas que hicimos fue que, junto con revisar la evidencia para eficacia y categorizar la evidencia en niveles 1 al 4, tanto positivos o negativos, queríamos poner esto en un formato para que los clínicos pudieran mirar rápidamente y ver cómo es la evidencia. Así que generamos esta manera pictorial de mostrar la evidencia. El círculo verde quiere decir nivel 1, 3/4 nivel 2, la mitad nivel 3, un cuarto nivel 4. Y si vemos un cuadrado relleno en rojo, quiere decir evidencia negativa a nivel 1. Eso quiere decir que no hay que usar este tipo de tratamiento. Y luego tomamos en consideración la seguridad y tolerabilidad con negativo, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, porque cuando como clínicos tomamos decisiones para tratar a los pacientes, normalmente miramos la eficacia del agente, pero también cuán seguro y tolerable es el agente, y si es que hace switching del paciente a manía o depresión. Así que tomamos todo lo anterior en consideración y generamos las terapias de primera, segunda, tercera línea y las no recomendadas. Y usando esto generamos esta tabla. Y lo otro que hicimos en esta nueva versión, es decir, el trastorno bipolar es de toda la vida, así que cuando se toman decisiones sobre tratamiento para un episodio agudo, no solo hay que mirar lo bien que funciona un tratamiento en particular para tratar un episodio agudo, pero si también ese agente tiene una eficacia en prevenir episodios de ánimo, porque es una enfermedad vital. Entonces, tratar en agudo para el paciente no termina ahí el tratamiento. Hay que pensar en cómo prevenir el siguiente episodio depresivo maníaco. Así que cuando tratábamos de generar esta recomendación jerárquica, no solamente tomamos en consideración la evidencia con respecto a cuán bien funcionaba el agente en un episodio agudo, sino que cuán bien funcionaba en prevenir las recaídas de depresión y de manía, y cuán seguro es el agente en términos de tolerabilidad. Usando esto generamos estas recomendaciones. Pueden ver la quetiapina, el litio, lurasidona en monoterapia,
lamotrigina, terapia aislada y conjunta. Estas son las indicaciones de primera línea desde la perspectiva de CANMAT. Los antidepresivos, terapia electroconvulsiva segunda línea, no porque funcione mal, sino que por temas de seguridad y tolerabilidad, y cariprazina estaba en segundo lugar, pero eso fue hace 4 años, así que en la actualización está en primera línea. Estos son los tratamientos de primera y segunda línea y sabemos que hay algunos pacientes que vemos en la práctica clínica que no mejoran con estos tratamientos. Así que, ¿qué hacemos ahí? Pasamos a la situación en que estamos usando tratamientos que tienen evidencia muy limitada en términos de eficacia, y esa evidencia incluiría evidencia a nivel 3 y 4, o sea, niveles muy bajos de evidencia. Así que revisemos alguna de estas cosas que mostramos. La estimulación magnética transcraniana. Hace algunos años queríamos ver si es que la TMS tiene alguna evidencia de eficacia en el tratamiento de la depresión bipolar. Hicimos un metaanálisis, lo publicamos en World Psychiatry, y cuando buscamos en la literatura lo que encontramos fue que no habían estudios con un tamaño muestral suficiente en la depresión bipolar, así que tuvimos que mirar todos los estudios de depresión mayor y extraer los datos de los 3 o 4 pacientes incluidos en cada uno de esos estudios, así que fue una manera difícil de juntar los datos. Cuando hicimos todo esto, encontramos una señal para eficacia, para la estimulación transcraniana magnética, con distintos parámetros de estimulación, y dijimos: el TMS tradicional se estimula al paciente por media hora cada día, es bastante esfuerzo. Así que dijimos, ¿por qué no vemos la estimulación con burst theta? Hicimos un estudio comparando estimulación falsa con estimulación theta burst. Recibimos un financiamiento, estábamos muy interesados, pero tristemente podemos ver que no hay beneficio para nada. Así que la estimación Theta Burst no ha ayudado a los pacientes. Así que tuvimos que detener el estudio luego de obtener 37 pacientes porque no estaban mejorando. Y hay 2 otros estudios desde entonces que también parecen sugerir que no es efectivo. Así que quizás el Theta Burst no funciona, quizás el TMS funciona, no sabemos. La estimulación con corriente directa transcraniana, este es un estudio de Brasil mostrando TCDS, que es efectivo en la depresión bipolar aguda. Parece haber datos entonces que favorecen el uso de esta terapia. Y luego la terapia lumínica, ya sea de Arun o como la mostró él, e incluso para depresión bipolar hay algunos estudios. Uno de nuestros colegas, Lam, hizo un metaanálisis evaluando la eficacia y hay una señal clara de eficacia, así que nuevamente hay algo en qué pensar luego que uno ha probado tratamientos basados en evidencia, no antes sino después. Cannabidiol, porque había mucho interés en cosas naturales, entre comillas. En Canadá se legalizó el cannabis por nuestro primer ministro. Hace algunos años estábamos bastante interesados y había mucha excitación al respecto. Queríamos ver si el cannabidiol sería útil, así que hicimos un estudio. El estudio se hizo en Brasil. No lo hicimos en Canadá, sino en Brasil. Un estudio pequeño donde tomamos a las personas con depresión bipolar. Ellos fueron aleatorizados a placebo o a 150 miligramos de cannabidiol. Y a las 2 semanas, si no cumplían el criterio de respuesta, la dosis se subía a 300 miligramos. Y el objetivo primario fue a las 8 semanas. Cuando hicimos el análisis, se veían similares. Quizás cannabidiol algo mejor que el placebo, pero no parecía haber una tremenda diferencia. Así que nos sorprendió un poco. Cada vez que uno tiene este tipo de resultados, uno quiere tratar de entender o aprender del estudio. Cuando buscamos más profundamente, lo que encontramos fue que a las 2 semanas
Más o menos 6 o 7 pacientes en cada grupo respondieron y pensamos, es bastante pronto para mejorar y pensamos que probablemente es porque cada paciente que entró al estudio estaba tan interesado sobre el cannabidiol que era todo efecto placebo. Así que luego dijimos, si no mejoró a las 2 semanas, ¿qué pasa entonces si uno continuaba con placebo versus subir a 3 miligramos y graficamos estos pacientes restantes y esto es lo que encontramos. Así que en los pacientes restantes se puede ver que aquellos que recibieron cannabidiol, caída importante en las escalas de depresión, placebo también bajó, pero era una diferencia de 8 puntos. Así que para nosotros pensamos que esto muestra una señal clara. Basado en esto, enviamos un grant al Comité de Investigación de Canadá y recibimos financiamiento. Estoy muy feliz de que Paul esté interesado en tener Santiago como uno de los centros. Espero que podamos hacerlo aquí. Las últimas 3 a 4 diapositivas, agentes antiinflamatorios. Hay mucho interés en la inflamación. Esto resume algo de los datos de distintos compuestos, pero esto todo se basa en pequeños estudios. Recientemente han habido estudios con tamaño muestral mayor, más decente, entre comillas, viendo aspirina, minociclina versus placebo, monoterapia de cada una de ellas o combinación versus placebo. Este estudio encontró que el grupo combo andaba mejor que el placebo y cuando se hizo un análisis mayor, se vio que la eficacia venía más bien de la aspirina, pero no de la minociclina. Eso es bastante interesante. Otro estudio pequeño evaluando celecoxib comparado con placebo, mostrando eficacia en mejorar los síntomas depresivos. Más recientemente, un estudio mayor hecho por uno de los colegas de Canadá comparando celecoxib y minociclina versus placebo sin efectos para nada. Así que pienso que puede haber algo con respecto a esta historia, pero quizás hay que hacer una búsqueda más profunda para entender qué subgrupo de pacientes puede beneficiarse de la modulación de la inflamación. Acá otro estudio de Canadá, McIntyre, que hizo este estudio, infliximab, que es un antagonista del TNF-alfa. En todos los pacientes sin ningún beneficio y con un análisis de subgrupos en personas que habían tenido abuso físico, parecía funcionar comparado con placebo. Así que realmente hay que determinar qué subgrupo recibe beneficios de estos medicamentos. Los agentes no recomendados para tratar la depresión bipolar tipo 1, esto es una de las cosas importantes en términos de mensaje del CANMAT, porque no solo queríamos decirle a los clínicos lo que deberían usar, sino que también decirles lo que no deben usar. Acordamos que nadie debería usar monoterapia con antidepresivos para tratar la depresión aguda del trastorno bipolar. Tampoco monoterapia con aripiprazol, porque hay 2 estudios negativos, pero un detalle sobre el estudio de aripiprazol es que usan una dosis bastante alta. La mayoría de nosotros siente que si hubieran usado dosis más pequeñas, el aripiprazol podría haber sido un agonista parcial más que un antagonista y podría haber funcionado, pero hasta ahora tenemos que usar la evidencia, así que hasta tener más estudios, a menos que convenzamos a Otsuka a hacer estudios con menos dosis, no vamos a tener una respuesta. Luego, ziprasidona tampoco funcionó, así que no lo usen para el trastorno bipolar, la depresión bipolar. Finalmente, el tratamiento psicológico, cuando uno piensa en la depresión bipolar aguda, hay una evidencia del nivel 2 de terapia cognitivo-conductual y enfocada en la familia. Así que cuando han estado primera, segunda línea CANMAT, estudios experimentales, no se olviden del tratamiento psicológico porque sí ayuda a algunos pacientes. Con esto quisiera resumir lo que he dicho dentro de estos 45 minutos, creo. La depresión bipolar
es la mayor carga para los pacientes con trastorno bipolar y esta es la razón por la cual es importante para nosotros asegurarnos de diagnosticarlos precozmente y tratarlos agresivamente para quitar los síntomas depresivos. En términos de la evidencia para eficacia, hay buena evidencia para olanzapina, quetiapina, lurasidona y luego, por supuesto, los nuevos compuestos cariprazina y lumateperona. Creo que la terapia adjunta con antidepresivos, particularmente la segunda generación, tiene una eficacia modesta, no es para todos. Algunas personas van a responder. Ciertamente no los usen para personas con episodios mixtos. Los antidepresivos no son para pacientes con características mixtas. La consideración cuidadosa de eficacia y el perfil de efectos colaterales es importante para tomar la decisión final sobre qué tratamiento se le quiere ofrecer a cada paciente. Hay un rol emergente para la terapia lumínica, para estimulación cerebral no invasiva, agentes antiinflamatorios, cannabidiol, psicodélicos. Hay algo de evidencia, pero no los recomendaría por el momento. Y luego, por supuesto, algo de evidencia de eficacia para terapia cognitiva, conductual y familiar. Hay un gran estudio que recién completamos y estamos analizando los resultados y vamos a enviarlo al New England Journal. Les iba a mostrar los resultados el día de hoy, pero luego pensé, puede ser que no les guste el New England Journal, no les voy a mostrar los resultados, pero tenemos un estudio porque una de las cosas que los clínicos se preguntan es si uno usa antidepresivos como terapia adjunta de segunda generación, el paciente está mejor. ¿Qué se hace con el antidepresivo luego? ¿Se continúa? ¿Se remueve? ¿Y cuándo se para? Esa es una pregunta que queremos responder en este estudio aleatorizado controlado doble ciego. Así que busquen la publicación en los siguientes, ojalá, un par de meses. Ojalá una buena revista lo acepte. Voy a parar acá. Nuevamente, muchas gracias por quedarse hasta tarde para escucharme. We would like to thank Dr. Yatham. We would like to invite him to the panel and also Dr. Arun Ravindran and Dr. Enan Ruggeri.